Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ayer vimos que la intervención de Pedro había generado un movimiento entre la gente. Hoy tenemos que decir que muchos no están de acuerdo con esta predicación ni con este movimiento. A muchos no les conviene que el pueblo vea nuevos caminos, que descubra que es posible una vida nueva y diferente. Y estos amenazarán a quienes pongan luz en medio de tanta tiniebla y opresión. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este viernes de la octava de Pascua. Toda una semana como si fuese un solo día, por la fuerza de la resurrección, la renovación de nuestra propia vida. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podemos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él los ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Jesús les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles quién eres, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, una de las lecturas magníficas. Estamos con San Juan, capítulo 21. Este capítulo sabemos que es un agregado posterior y vamos a ver después, más adelante, ¿verdad?, cuáles son los objetivos principales de estas narraciones que encontramos aquí. Jesús apareció otra vez a sus discípulos. La insistencia de la aparición de un Jesús resucitado. Esta es la manifestación, pero con un objetivo. Y nos muestra el equipo de Jesús. Miren que Simón Pedro estaba allí, estaba Tomás, el mellizo, Natanael, el del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, los otros 2 discípulos. Bueno, con los 2 discípulos, esta es la comunidad, somos nosotros, pero dentro de estos que son nombrados, sabemos que son personajes bastante interesantes. No es que son 100% los mejores. Era Natanael, ¿se acuerdan? Ese que le había dicho, pero ¿qué se puede sacar y puede venir de Nazaret? Vea, ese Mesías que viene de Nazaret, ¿qué puede salir de bueno? Pero sin embargo, es del equipo de Jesús, a pesar de todo. Simón Pedro, no hace falta repetir tanto ni decir mucho para explicar y decir que Pedro le había incluso negado a Jesús. Tomás, llamado el mellizo, Jesús que vuelve a aparecer, Tomás que no está allí, el mellizo de cierta manera que decir tomamos coña lleva. Yagüero viagua, upe onda yagüero, via ñaime, pero onda ñaime, ya ella lleva, sí se hay metas en día, pero onda ñaime, guasui en día. Bueno, son elementos importantes que tenemos que tener ahí frente a nosotros para entender nuestras actitudes. Bueno, pero en fin, este es el equipo de Jesús. Y cuando dice, y 2 de sus discípulos, y no te dan los nombres, dice la comunidad, voy a pescar. Ellos respondieron, vamos también nosotros. Queridos amigos, aquí nos está diciendo Pedro, volvamos de nuevo a lo que antes nosotros hacíamos. O manoma la de Mesías, da ira de la Mesías, o apama vivir el año de esperanza, o peama el año de ya gente, ya por la ñande, ya por cuava, y cuevo y más allá, ya piracutú.
Y sin embargo es en este momento interesante porque Jesús dice que aparece al amanecer y estaba en la orilla. ¿Por qué Jesús será que en esta oportunidad no camina sobre el agua? Algo resucitamos ahora iba a ser, entre comillas, podríamos entender que es mucho más fácil, ¿verdad? Un Jesús resucitado que camina sobre el agua. Jesús se queda a la orilla. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque Jesús ahora es como el director técnico. Hagan las aleros, dale pueblo, vaya a la bella página. Y es aquí donde les llaman y les dice justamente, muchachos, ¿tienen algo para comer? Muchachos, primero vemos en la gol y la director técnico, Monburguí ya lleva. Doy que ya jugar la partido, pero Monburguí está dirigiendo. Y nos hace una pregunta retórica, ¿tienen algo para comer? Ustedes se han alimentado verdaderamente con la presencia de un Dios resucitado y que después ciertamente les dará fuerza para ofrecer también. Y ellos lo único que saben responder es, Señor, dobre coimba eve. Y es aquí donde viene la orden del Señor. Tiren la red a la derecha de la barca y lo encontrarán. Menos mal, queridos amigos, que la palabra de Dios aquí, el agiógrafo, nos muestra que son obedientes. Enseguida, tiraron. ¿Y qué es lo que encuentran? Y solamente quisiera terminar con esto, la reflexión a mi hangua, pero quisiera solamente decir que ellos pescaron, dice, comenzaron a contar 153 pescados. 153. Hay muchas explicaciones sobre esto, pero quisiera compartir lo que a mí, queridos amigos, me convence mucho sobre esta profunda manifestación de Dios y de lo que Él nos quiere transmitir como mensaje. Número 1 quiere decir Dios. 100, número 1. 5 quiere decir generosidad. Y 3 quiere decir justamente la plenitud, la gracia de Dios, la Trinidad, lo perfecto. Con Dios, con la generosidad, nosotros verdaderamente podemos compartir todo lo que somos, completo, la vida. Eso significa, queridos amigos, una interpretación que nos anima también a nosotros a ver 153. El uno es Dios. 5 significa generosidad en la medida en que nosotros somos generosos, como Dios es generoso y se ha entregado por nuestra liberación. Vamos a llegar a lo perfecto, que es el número 3. El 3, el triángulo, significa justamente el Dios que se entrega totalmente porque nos ama y nos lleva hacia el camino de la perfección. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Cristo el resucitado, ilumínanos. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por el Papa y sus colaboradores, para que guíen a la Iglesia de Cristo por el camino de la renovación y por la verdad relevada en Cristo, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por los que trabajan en la Iglesia, para que respondan desde el amor y la sabiduría a los nuevos tiempos de cambio, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por los que andan confundidos y desorientados, para que queden iluminados y guiados por la vida nueva en Cristo, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por todos nosotros, para que demos testimonio del Cristo resucitado a los demás hermanos de la comunidad, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, realiza en nosotros, por tu bondad, lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor,
Protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.